Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a Aula Abierta Internacional. En este momento tengo el gran honor de presentar a una doctora argentina, donde hice yo hace años vida y carrera. Y es un honor tener a la doctora Mercedes Ramos Vértiz con nosotros, que es especialista en odontología y medicina biológica, medicina evolutiva, transicional y toxicológica. Doctora, aquí voy a pasar yo todo el día leyendo el currículum este que está aquí, es muy largo. No, ¿Cómo está, no, no. doctora? Un placer tenerla en Aula Abierta Internacional. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, buenas tardes. Acá estamos de tarde. Buenas noches allí. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted por allá? ¿Cómo está esa República Argentina? Muy querida. Bueno, estamos muy bien, estamos mejorando de a poco. Con buen clima, todavía no hace mucho frío, estos días soleados, así que muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hablando del clima y saliéndome un poco de lo que va a ser este conversatorio, quiero enviarle un mensaje muy solidario, con mucho cariño a los hermanos de Brasil, con esta eh, lamentable situación, con estas lluvias. Han sufrido muchas personas, han fallecido otras, pérdidas incalculables y esperemos Dios mediante que, bueno, esto se acomode rápido, pronto y que salgan adelante. Un gran abrazo a todos desde la distancia y esperemos que salgan adelante ese hermano pueblo de Brasil. Bueno, doctora, un placer saludarle. Cuéntenos un poco, doctora. Eh, Formada en medicina y odontología biológica, toxicológica. Cuéntenos un poco, porque de eso es que vamos a hablar hoy. Así es. Bueno, me interesó mucho la odontología biológica. Empecé a trabajar con un médico que estaba buscando una odontóloga quizás con una visión más holística y me llama y me dice que bueno, que él hacía terapia neural. Yo no conocía nada de todo eso. Yo empecé trabajando, abrí un poco mi cabeza, me fui a Mozambique, a África, a hacer atención comunitaria. eh, Me había enterado que en Mozambique los pacientes sacaban los dientes entre ellos, entonces esto me motivó a que, bueno, que haga algo y me fui, armé mis valijas y me fui a hacer lo que era la atención de urgencias, ¿sí? Y, y ahí es donde cambia mi odontología, porque a veces salir un poco de la zona de confort es la que nos lleva a otro lugar, ¿no? Y estando ahí, esta vez atendía a los pacientes con anestesia. Para ellos era lo novedoso era que había una odontóloga que los iba a atender por primera vez, porque ellos se sacaban los dientes entre ellos, sin maniobras adecuadas, sin anestesia, sin antisepsia ni nada, y esta era la primera vez que alguien profesional los atendía. Entonces empecé a hacer todo lo que era el control de la infección, todo lo que era el dolor, las extracciones. En ese momento solo podía hacer eso porque no había infraestructura sanitaria, no había nada. Y ahí hice más de 200 extracciones dentarias. No teníamos agua ni nada, pero
pero se pudo trabajar muy bien. Fui sola, en realidad. Había un curita que me tuvo ahí en su lugar, en un convento, ¿no? Yo estuve viviendo ahí un tiempito y bueno, y ahí cuando uno empieza a pensar de qué está pasando, de por qué no hay odontólogos, por qué no hay profesionales de la salud, por qué hay eh, eh, tanta, Precariedad. tanta precariedad, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo empiezo a cambiar un poco, a plantearme las cosas. Armé una fundación de odontología comunitaria, empezamos a hacer odontología también en mi país, en Argentina, que es otro Mozambique también. Y hice un convenio con la Universidad Abierta Interamericana, con la Escuela de Odontología, y empezamos a trabajar ya no sola, empiezo a trabajar con muchos odontólogos, eran de quinto año, todos los odontólogos que ya se estaban por recibir, y pudimos hacer campañas con atención de más de 2.800 pacientes. Y Bonito. ahí en ese abrir, en ese cambio, ¿no? De querer hacer algo, quizás desde lo que uno puede hacer, conozco a el producto Brix 3000, que es la papaína bioencapsulada, donde a mí me lo presentan como el método ideal para hacer atención odontológica comunitaria en donde no hay infraestructura. Y empiezo esta vez, en vez de hacer extracciones, quizás empezaba a remover caries con esta tecnología argentina del laboratorio Brix Medical Science, en el cual esto te estoy hablando del año 2015, de 2016. Ahí empiezo a trabajar con esto de la papaína bioencapsulada, por una necesidad de que había que atender a los pacientes, ¿no? Donde no tenemos nada. Y ahí, bueno, empecé a investigar mucho el tema de la remoción enzimática de caries y era un producto que no era conocido en ese momento. Ahora ya está en los distintos países del mundo, pero siempre era algo muy nuevo, ¿no? Muy innovador y algo tan natural como es la enzima de la papaína. Y ahí es donde de a poco empiezo a entrar en todo esto, pero la vida me lleva, ¿no? De salir de la zona de confort, de quizás cambiar un poco el chip y empecé a tener esta nueva odontología, entender que el paciente, porque a nosotros nos venían a ver pacientes con enfermedades, ¿no? Y por ahí una supuración de un oído y me preguntaban si yo podía solucionar el problema. Y también me daba cuenta de que esto había que trabajar con la medicina, porque no era solo la boca, porque traían otras enfermedades. Y bueno, y de a poquito empecé entrando en todo esto y conozco a una paciente que se llama Sonia Rojo, que ella se cura con la odontología biológica de una vasculitis. Y ella me comenta de la odontología biológica y yo prácticamente me tiro de cabeza, porque digo, qué interesante todo eso, porque no dudé un instante en estudiar odontología biológica cuando empiezo que era lo que era mi sueño, ¿no? La medicina y la odontología que tenían que estar juntos, empiezo a creer que eso era posible y que había no es yo siempre digo que la odontología biológica no es una rama de la odontología, es una corriente, ¿no? Es un cambio de enfoque. Y ahí empiezo a cambiar mi enfoque, empiezo a cambiar el chip. Yo ya venía con esto de la papaína, quizás era una de las poquitas odontólogas que lo conocían y que había empezado a trabajar. Al principio me había costado mucho porque yo decía cómo un gel puede remover caries y terminó siendo una realidad. Hoy hay cientos de estudios científicos de distintas universidades del mundo que están mostrando que hoy una enzima remueve tejido necrótico sin lastimar la dentina sana, sin tener que utilizar la turbina o el torno, o no sé cómo la fresa, como le dicen allí. Y bueno, y todo esto era siempre llevar algo nuevo. Y la odontología en Argentina, la odontología biológica, somos muy poquitos los odontólogos que lo practicamos. Quizás también estamos un poco aislados porque no estamos bien vistos por ahí,
se habla mucho de eso, pero nosotros seguimos adelante. Y ahí, cuando, bueno, estudié con el doctor Augusto Cura de Chile y realmente muy, muy entusiasmada con esto de la odontología biológica y también me puse a estudiar medicina biológica acá en Argentina con el Instituto de Medicina Biológica Evolutiva, que también está certificada por la Asociación Médica Argentina, así que tenemos el aval de la Asociación Médica Argentina, eh, digamos, como para darle un contexto más de estructura científica, ¿no? Porque la odontología biológica no podemos estudiar acá directamente en la universidad, no está como una carrera o como un posgrado. Entonces, bueno, uno se tiene que ir formando, haciendo distintos cursos, eh, y yo ahora estoy estudiando también terapia neural con el doctor Jorge Katzeuer, así que, bueno, siempre tratando de incorporar más conocimiento y armando toda esta nueva forma de trabajo. Sí, es muy interesante. Yo recuerdo mis inicios con el doctor Sergio Chapman, que fue un gran impulsor y padre nuestro acá en la odontología biológica. Y yo siempre le digo a la gente, bueno, mira, cada quien se come los espaguetis como quieren. Cada quien le pone, no, a mí me gustan los largos, me gustan los cortos, a mí me gustan con salsa de carne, a mí me gusta sin carne. Y así es la odontología. Cada quien, como tú dijiste, agarra su vertiente. Y yo lo único que siempre le pido a la gente es el respeto, porque o sea, nadie puede pensar igual al otro. Primero, cada paciente es individual y cada paciente es distinto. Y no podemos seguir mirando al paciente solo el diente y no, todos estamos interconectados, todo, todo. Y es lo bonito de todo esto, cuando uno cambia ese enfoque y ve la apertura y la claridad de unas cosas que decía, pero ¿por qué no me lo dijeron antes? Y tú te has Total, formado total. muchísimo, he visto que te has ido formando, yo te he seguido, homotoxicología, decodificación y una cantidad de cosas. Aparte que tienes una gran cantidad de venezolanos allí. Sí, 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 muy trabajadores, muy abiertos los venezolanos, muy respetuosos. Yo he dado cursos para el Colegio de Odontólogos de Venezuela y realmente ha habido muy buena recepción en esta nueva tecnología, y los odontólogos que hoy están trabajando conmigo, muy profesionales, muy, muy respetuosos, realmente los pacientes están muy contentos, muy trabajadores, pilosos, como dicen los colombianos, son muy pilosos. Así que es fascinante porque no todos acá en Argentina no somos tan abiertos, ciertamente no somos muy abiertos. Sobre todo yo que trabajé mucho con esta enzima y que estamos investigando, ¿no? Con más quizás moléculas bioencapsuladas. También estamos trabajando con otras moléculas que regenerarían la dentina, así que estamos trabajando en eso, con las fibras colágenas. Y bueno, el tema de que en Argentina, teniendo esta innovación para la erradicación de las caries a nivel mundial, que es una problemática, una pandemia, que hoy más de tres cuartas partes de la población mundial tienen caries y no se hace nada para eliminarlas, ¿no? Ni desde la nutrición, ni hablar, y ni desde la prevención, ¿no? Y cuando ya la caries está instalada, es muy el uso de algo tan invasivo como la fresa. Entonces no hay conciencia de eso y Argentina había creado esta innovación y no había sido aceptado tanto en Argentina. Nadie es profeta en su propia tierra, pero en Venezuela sí fue muy bien aceptado. Y en Brasil, por ejemplo, está el Papacari Eduo, digamos, es muy similar, no está bioencapsulado y tiene
otros componentes que no son tan biocompatibles, como las cloraminas, los poliésteres, que eso trae sensibilidad posoperatoria y este producto era realmente, desde el punto de vista de la viabilidad celular, era superior en ese sentido por estar bioencapsulado, por tener esta EVE tecnología. Y eso, sin embargo, en Argentina realmente, o sea, los estudios científicos vinieron desde el exterior, ¿no? Entonces eso estuvo muy bueno porque ahí es donde Argentina empieza a decir, bueno, realmente es bueno el producto, pero tuvo que lucirse en el exterior, en Brasil, en otros países. Se hicieron estudios en 7 universidades de Brasil, de Estados Unidos, y resultó que este producto era muchísimo más biocompatible. Entonces, siempre pasa esto en Argentina, ¿no? Que quizás lo que es nuevo, no digo todos, ¿no? Por supuesto, pero lo que es nuevo generalmente está como muy, eh, no tan bien catalogado. Y la odontología biológica realmente somos muy pocos en el país. Así que bueno, cuesta mucho también eh, llevar toda esta este nuevo enfoque. Pero bueno, todo lleva su tiempo y creo lo mismo que los que van a cambiar esta nueva odontología van a ser los pacientes. Los pacientes son los que van a decir, yo quiero una odontología más integrativa, más biológica, más amigable, que no tenga tanto efecto adverso y eso va a pasar, que es la medicina y la odontología del futuro. Yo estoy segurísima que va a pasar eso, porque la fuerza la va a poner el paciente y los odontólogos tenemos que estar a ese nivel, ¿no? Así que Formados, vamos por total, formados total. exacto, totalmente, tenemos que estar Es muy formados y actualizados. muy interesante porque acabas de decir algo. Quien va a dar la pauta es el paciente. Quien la va a dar, ya la está dando. El mismo Total. paciente va a un supermercado y ya no compra todo lo que se compraba anteriormente. Ya empieza a leer las etiquetas, los stickers, para ver qué como, cómo me lo como, porque entendieron que hay un reloj biológico en el cuerpo que tiene que ver con todo esto que estamos, cómo nos venimos alimentando, cómo venimos, y eso va poco a poco, es un proceso. Por eso yo siempre digo, mire, que no es aceptada, bueno, no será aceptada ahorita, así como no fue aceptada en algún momento la penicilina, como no fue aceptado en los estudios de rayos X, porque estaban locos los que los inventaron, y hoy en día son caballitos de batalla que están allí. El mismo microscopio no fue aceptado, Total. porque usted estaba mostrando algo que la gente no podía ver y que era... Entonces todo tiene, siempre hay estas correlaciones históricas, pero bueno, gracias a Dios estamos metidos dentro de la historia que cambia los procesos de atención a un paciente y de bienestar integral de un paciente, porque no solamente vamos a ver el dientecito o vamos a ver la fistulita, sino empezar a abordarlo desde todo punto de vista. Y aparte, como vos decís, el tema por ejemplo, el diagnóstico que es a través de una tomografía con BIM. Nosotros utilizamos la con BIM, ¿no? Es el diagnóstico por excelencia, en donde uno puede navegar la imagen. Y hay mucha también, de parte de los colegas, hay mucha reticencia de que no, que la tomografía es solamente para ver, y en realidad es el diagnóstico por excelencia, incluso para ver caries, porque también nos dicen, no, no se observan las caries, y justamente es lo que más se puede observar, donde uno puede recorrer. Y hay mucho desconocimiento con respecto a eso, porque a través de un buen diagnóstico podemos entender qué es lo que está pasando en el paciente, ¿no? El ver Es las así. cavitaciones, las infecciones ocultas en los maxilares, hace que podamos diagnosticar y creo que todo paciente que no tenemos que estar esperando quizás que tenga una enfermedad ya establecida,
sino es una forma de prevenir, ¿no? De encontrar esas infecciones ocultas en los maxilares. No digo que todos tenemos que salir corriendo a hacernos una tomografía, pero si tenemos que diagnosticar bien a un paciente, la tomografía con BIN es por excelencia el mejor de los diagnósticos, ¿sí? Que también hay mucha controversia con eso, de que no podemos, no podemos hacer tantos tomografías y hay mucha contrariedad con eso, pero de esa manera estar tranquilos de poder guiar un buen plan de tratamiento. A lo mejor suena un poco duro lo que voy a decir, pero todas estas cosas suceden eh, por conocimiento o por falta de conocimiento, ¿no? Eh, yo recuerdo, ¿y para qué le va a hacer esa panorámica al paciente si le puede hacer una radiografía pequeñita para ver allí? No, es que a mí no me interesa ver allí, a mí me interesa ver más allá. Hoy en día Claro. aquella le permite ver más allá, Más allá, tal navegar, cual, navegar, total, meterse dentro de navegar, todo. ¿Qué es lo que total. hacía? Que recuerdo cuando comenzó la cirugía endoscópica, mucha gente estaba, no quería, otros muchos colegas médicos no apostaban a la cirugía endoscópica. Hoy en día casi todo se hace con cirugía endoscópica. Hoy en día hay cirugía asistida por robot en odontología. Pronto vendrá, para unos ahorita no sirve. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor no tengo cómo comprarlo, no entiendo cómo es el proceso. Eso es como el que le entregan una computadora y estuvo toda la Claro, vida escribiendo a máquina. El cambio total, le va a dar. Y lo que pasa es que estos jóvenes de hoy en día nacieron con una generación que los viene arropando la ciencia y la tecnología van de punta y ahí otros que están un poquito más, pero es total de adaptarse, irse adecuando pues a los tiempos. totalmente de acuerdo. Ahora, la experiencia, porque la experiencia de uno es muy gratificante. A uno lo gratifica y lo llena de satisfacción cuando uno puede ayudar a un paciente. Pero coméntame, dentro de los tratamientos, cómo es tu abordaje, cómo comienza esa visita de ese paciente y cómo lo abordan. Vamos a suponer un paciente, vamos a poner dos o tres pacientes, uno con caries, uno con enfermedad periodontal, o un paciente parcialmente edéntulo, ¿no? Porque las tres tienen connotaciones distintas, pero hay un abordaje que me imagino. Sí, sí, total. Bueno, en la clínica lo primero que hacemos es una anamnesis muy profunda sobre el paciente. Son más de 80 preguntas, por eso el paciente te tiene que tomar su tiempo también, en donde nosotros preguntamos de Todo. todo, o sea, más Historia de que vida. nada la historia de vida, de sus síntomas, de cómo se siente. Y si hay algo que no pudo, que no estaba en esas preguntas y lo quiere también contar, porque para nosotros es cómo está. O sea, lo primero que se le pregunta es cómo estás. Es si tomó muchos antibióticos, si su parto fue natural, si fue por cesárea, porque ahí estamos hablando de la microbiota, si tomó muchos antibióticos, si fue amamantado, qué tipo de alimentación tiene, es una dieta inflamatoria, antiinflamatoria, si va de cuerpo todos los días, si tiene constipación, diarrea, bueno, son infinitas. Después todo lo que es la parte hormonal, todo lo que es la parte de conjuntiva, si tiene cistitis a repetición. O sea, vemos si el paciente está con todas las preguntas que le hacemos, que es sí, no, o a veces lo que nosotros ya viendo el perfil de todas las respuestas, estamos viendo si es un paciente inflamado, en estrés oxidativo. Entonces ya se agiliza mucho la consulta, pero los pacientes dicen, vengo a un odontólogo y nunca me preguntaron todo lo que usted me pregunta, ¿no? Es interesante eso. Si bien en la universidad nos hacían algunas preguntas, también hacemos diagnóstico de ATM, tocamos puntos específicos de la musculatura, de los trapecios, de los músculos del cuello. Entonces ahí también estamos viendo la tensión que tiene el paciente,
también preguntamos las situaciones emocionales, si tiene signos de ataques de pánico, de angustia, depresión, que son también parte de esta microbiota o la historia pasada. Bueno, está todo relacionado, ¿no? Enfermedad, no es solamente preguntar diabetes, hipertensión, cardiovasculares, o sea, porque a nosotros los odontólogos siempre, me acuerdo que una vez yo estuve hablando del cáncer y la relación, hay múltiples estudios, encontré 950 y pico de artículos científicos de la relación de la microbiota con el cáncer, y estuve hablando de eso y algún colega me dijo que eso no está comprobado y me dijo que solamente estaba relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Claro, mil y pico de estudios científicos relacionados, pero ¿qué pasa? Los odontólogos solo estudian las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y ahí es donde me pregunto, claro, como si un problema cardiovascular es poca cosa, ¿no? O sea, si ya el problema cardiovascular es el único de las enfermedades que podría llegar a tener relación la boca con el corazón, o sea, es una locura pensar que solo el corazón, o sea, como que las infecciones solo van al corazón. Sí, Entonces ahí, claro, siempre hechos por odontólogos, pero el médico, la parte de medicina, es la que estudia quizás la relación de la microbiota con el cáncer, porque es un médico el que lo estudia, no es un odontólogo. Entonces siempre nos basamos de que está todo, desde la odontología está todo como más comprimido, no se amplía el conocimiento. Bueno, así es como uno encara al paciente, viendo cuáles son sus síntomas y a partir de ahí se empieza a indagar. Por ahí ya en general nos vienen a ver pacientes con enfermedades autoinmunes, enfermedades de cáncer. Realmente tenemos ese tipo de pacientes y lamentablemente, ¿no? Entonces, ahí se genera un plan de tratamiento, siempre desde lo más básico hasta la cirugía, que sería el último del eslabón de todo este plan de tratamiento, pero siempre con la incorporación del médico. Nosotros trabajamos con los médicos que hacen medicina biológica, si bien yo estudié medicina biológica, lamentablemente en Argentina no podemos hacer, por ejemplo, un suero, no lo puede indicar un odontólogo, lo tiene que indicar un médico, y el médico también tiene que chequear todo lo que es el metabolismo del paciente. Si bien nosotros analizamos todos sus laboratorios, pedimos todo, la lipoproteína A, la ApoA, la ApoB, a ver si hay un riesgo cardiovascular, porque el colesterol no es el riesgo cardiovascular. Entonces, observamos todo, la vitamina D, la vitamina C, el ácido ascórbico. Estamos observando un poco también cómo está en las hormonas y ahí es donde podemos relacionar un poco desde la boca, desde los meridianos, ¿sí? Si hay un problema en tiroides y también si hay una disfunción por falta de hormonas. Entonces ahí es donde uno está integrando y relacionando lo que realmente le está pasando al paciente. Si son las hormonas, si es el meridiano, si es un foco séptico. Entonces lo que hacemos es bajar los factores de riesgo para que el sistema empiece a estar no tan saturado. Ese es un poco el trabajo que hacemos. Trabajamos con fisiatras también de la articulación temporomandibular, donde la mandíbula es parte de este edificio que es el osteoarticular, y si hay alguna disfunción, van a haber disfunciones asociadas, rectificación cervical, dolores lumbares, incluso en una rodilla, porque está todo relacionado. Entonces hacemos un dispositivo que fue creado por la Fuerza Aérea Argentina, que ellos lo que hicieron fue observar que en los pilotos que eran sometidos a la Fuerza G, cuando bajaban del avión, tenían una asimetría facial, ¿sí? Tenían un ojo más pequeño que el otro, la fosa nasal más pequeña que la otra, una comisura más marcada,
se veía como una cara más contracturada cuando bajaban del avión. Entonces dijeron que el problema era en la articulación temporomandibular, por esta presión que sufre la primera de las articulaciones del sistema, de arriba hacia abajo, porque nosotros siempre no sabemos si es de abajo hacia arriba, pero donde más sufre es en la articulación temporomandibular. Y ahí ellos crearon un dispositivo con inteligencia artificial en donde tomaron un montón de puntos para saber cuál es la altura de cada dispositivo, porque nosotros odontólogos siempre es como medio a ojo, si bien podemos utilizar algún sistema biomecánico, muchas veces no damos tan en forma precisa la altura de cada dispositivo en cada paciente, porque yo puedo tener 7 milímetros y otro paciente puede tener 3, otro tiene 2,5, etcétera. Entonces, eso es importante porque también estamos trabajando con fisiatría, acomodando todo lo que es el sistema osteoarticular en relación a la mandíbula. Así que eso es algo muy innovador que tampoco existe en el mundo, porque esto es, digamos, es algo creado y que no ha salido al mundo, pero ¿cómo se dice cuando no se puede decir? Es confidencial. Es un trabajo que han hecho durante 25 años la Fuerza Aérea, con pilotos y con terapeutas, odontólogos, psicólogos, o sea, un equipo multidisciplinario y crearon esta tecnología, que hoy la estamos aplicando, somos el único consultorio en Argentina y en el mundo que lo está aplicando. Y realmente estamos teniendo muy buenos resultados. Estamos viendo incluso esta asimetría facial deja de estar, ¿no? Empieza a estar la simetría facial, donde los músculos que estaban en contractura empiezan a estar o hipertrofiados, empiezan a estar más en simetría. Entonces el paciente ya ve un cambio en su cara, un cambio en su postura, en sus dolores, deja de tener dolores. Por eso preguntamos incluso si tienen apneas, si usan plantillas en los pies, porque eso también va a cambiar la postura de la mandíbula. Entonces ahí estamos como abarcando todo el espectro del paciente, ¿no? Quizás si este vértigo o estos mareos provienen de la articulación, si esto o viene de una contractura cervical, entonces tenemos que indagar de dónde viene, digamos, esta patología o este síntoma. Siempre es encontrar la causa, o sea, o por lo menos acercarnos ahí, porque a veces, bueno, hay cosas que no se pueden tampoco diagnosticar tan fácil, pero es ir pelando la cebolla, es ir buscando todos los posibles factores de riesgo para encontrar cuál sería el problema en el paciente. Vi en algo que estaba leyendo que tu consulta abarca una cantidad de tratamientos, ¿no? Terapias odontológicas, implantes de circonio, láser, ozonoterapia, la remoción segura de amalgamas, que fueron muy discutidas y fueron muy utilizadas, pero el tiempo dio la razón, Sí, total. porque decían que era que la odontología biológica se oponía al metal y al mercurio. Pero bueno, ahí va. Remoción enzimática de caries, periodoncia LANAP, cirugía de cavitaciones, dispositivos de ATM, ortodoncia, restauración con fibras de polietileno, incrustaciones CAD-CAM, diagnóstico de COVID, y haces el test de estrés oxidativo, que yo lo he querido hacer aquí en Venezuela, Es tratamiento de sangre, es beneficio en sangre, ortomolecular. sí, 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 sí. Sí, bueno, eso en la primer consulta también hacemos es muy sencillo, es hacer eh, una gotita de sangre, se pincha el dedo y se coloca en un microscopio y se observa según el test de HLBT, en donde uno puede ver si estas células están más separadas, si hay más lagunas, hay más radicales libres, digamos, más estrés oxidativo. Entonces, ahí podemos observar, y el paciente que ya viene
con todo un estado inflamatorio en donde uno indaga de todos estos síntomas que tiene, esta sinusitis, rinitis, conjuntivitis, otitis, vemos su boca que tiene muchas infecciones, hacemos el PIC de estrés oxidativo y lo vemos. O sea, vemos este estrés oxidativo en sangre. Entonces se lo mostramos al paciente. El paciente al verlo entiende que sí, que realmente condice con lo que le está pasando. Entonces empezamos a hacer todo lo que es eliminación de tóxicos, de toxinas. Tóxicos serían amalgamas, las amalgamas de mercurio, que tienen el 50% de mercurio, ¿no? Que cada vez que paciente que se cepilla los dientes, que bruxa, que come alimentos calientes, se genera vapor de mercurio, esto también genera estrés oxidativo, esto también afecta a la microbiota y hace que bueno, que el paciente empiece quizás con alguna autoinmune y se va acumulando en los tejidos, en el cerebro, en los pulmones, en el intestino, en tiroides. Entonces, también hay que ver ese factor, esa causa, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a bajar todos esos factores de riesgo, también más hacia el final y haciendo terapias biológicas, como por ejemplo sonoterapia, cámara hiperbárica, que también ahora estamos arrancando a hacer cámara hiperbárica en la clínica. Ahí es donde hacemos una comparación del estrés oxidativo que inició en la primera consulta y después de todos los tratamientos que hicimos, volvemos a hacer una comparativa y se ve mucho cómo ha mejorado el paciente desde el punto de vista biológico, ¿no? Desde el punto de vista celular. Y ahí es donde uno también puede constatar con algo tan simple y tan sencillo y tan económico a través de la sangre, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta cómo se siente el paciente. Sí, bueno, es muy interesante. Una pregunta, ¿qué protocolo? Fíjate que para el protocolo de la remoción de metales, de amalgamas, hay un protocolo también posterior, ¿no? Que es la desintoxicación y una cantidad de cosas. ¿Lo hacen endovenoso o lo hacen tomado, las cápsulas, la vitamina, el Sí, previo? nosotros hacemos con zeolita. En realidad, los hacemos el suplemento de zeolita. También se puede hacer con clorela, con tierra de diatomea. Hacemos una semana antes que empiece a suplementarse ese día y una semana después. En general, ese es el protocolo más también económico, porque hay que pensar en el bolsillo del paciente, porque se pueden hacer sueros con EPTA también, de quelación, pero bueno, eso también va a depender del riesgo del paciente, de qué tipo de paciente estamos hablando. Por eso, desde la medicina evaluamos, trabajamos con el médico al lado, o sea, el médico también interviene en la consulta. El médico es el que quizás también hace estas prácticas médicas, pues no la podemos hacer nosotros. Ellos indican quizás una quelación en un paciente también que tiene una enfermedad cardiovascular. Entonces ahí también consultamos con el médico y el médico indica, bueno, en este caso vamos a hacer esta quelación, ¿no? También utilizamos la vitamina C endovenosa, 25 gramos, una semana antes, ese día y una semana después, que también actúa como quelante. Bueno, en fin, siempre se adecúa de acuerdo al paciente el protocolo que vamos a hacer de eliminación de metales pesados. También trabajamos con una health coach que hoy se utiliza mucho, que es un asistente del médico, que quizás ella está bien capacitada para lo que son los protocolos. Entonces, quizás hacemos un protocolo de desparasitación, de eliminación de metales pesados y bueno, se trabaja también con ella como para que el paciente no se sienta perdido, porque a veces son muchas cosas que el médico quizás no puede atender. Entonces hay una persona que hace el seguimiento de los protocolos, de que a veces hay que ajustarlo, porque no todos los pacientes responden igual. Entonces se cambia de acuerdo a cómo viene el paciente. Si tiene una constipación, vamos a cambiar de quelante.
Entonces, bueno, siempre hay un seguimiento del paciente que eso quizás es fundamental para un tratamiento exitoso, cuando tenemos un seguimiento, ¿sí? Pues siempre hay que estar muy atento a los síntomas del paciente y cómo va evolucionando. Bueno, doctora, la verdad que este es un mundo muy interesante y que da para hablar de muchas cosas, de muchos tipos de tratamientos y la combinación de varios tratamientos, láser, ozono, eh, que han sido muy efectivos, que también tuvieron su látigo, que no lo pongan. Pero, pero bueno, ahí va, esto va creciendo y de verdad que es un mundo fascinante, así como conversábamos anteriormente, el mundo de la saliva. Yo soy uno de los defensores hoy en día a, a capa y espada. Pues, para mí, si no se toma en cuenta la saliva en el primer estudio, cuando llega ese paciente y no ves la calidad de saliva y no ves la cantidad de saliva y cómo está el pH, es como cuando llegaban a primera consulta y nunca tenías cómo tener una radiografía. Hoy en día tienes una cantidad de métodos para poder ayudarte a realizar un mejor diagnóstico y ese diagnóstico, ese mejor diagnóstico, hacer un plan de tratamiento específico para ese, porque el corte y pega para todos no existe, eso se acabó. Total, 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 total. Aparte tenemos, quizás por ahí si no tenemos algún aparato especial, podemos hacer el del óxido nítrico, ¿no? Que es muy sencillo. Tenemos muchas formas de ver cómo está el paciente. Sí, Entonces, hay que a estar con eso, ¿no? Animarse a entender qué pasa, cómo está el paciente, en qué estado inflamatorio está. Y ahí es donde también vamos a decidir si es el mejor momento para operarlo o no, porque por eso tenemos que entenderlo, no es hagamos un protocolo y saquemos todo sistemáticamente, ¿no? Hay que preparar al cuerpo antes de una cirugía. Y hay que usar todos aquellas herramientas que son amigables, que son regenerativas, para que esto funcione, porque si no es trabajar a ciegas, ¿no? yes. Estamos trabajando por ósmosis y no, tenemos que primero entender. Y una vez que entendemos, ahí es donde podemos tomar decisiones, tener criterio. Y eso es lo que quizás a veces falta, y a veces, no digo todos, ¿no? Pero yo por lo menos hablo de mí, que yo no tenía criterio, yo era, hago esto, ¿no? Este, tengo que hacer sin pensar, ¿no? Era como algo muy mecánico, muy dentista, ¿no? El dentista que trabaja en el diente. Sí, sí, sí. Después entendemos que en realidad es fantástico cuando uno empieza a estudiar y a entender, es fantástico realmente tratar así a un paciente. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría ver cómo aconsejamos a estas nuevas generaciones que nos acompañan a través de Aula Abierta Internacional, a las cuales le damos clases en las universidades, a todos estos pacientes que también nos ven, eh, que ven que hay unas nuevas alternativas, bueno, no nuevas, porque esto tiene muchos años, pero que hay otra forma de abordarlos mínimamente invasivas prácticamente y buscando pues esa correlación y ese equilibrio mente, cuerpo, alma y ese equilibrio general. De hecho, ese cuerpo en disbiosis o en desequilibrio, pues por supuesto que va a estar afectado. Y usted lo decía muy bien, y lo voy a recalcar porque hay alguien que en algún momento me dijo que no había nada científico que demostrara de que esa inflamación localizada, extendida en el cuerpo, porque puede haber empezado en una encía, esa inflamación localizada. Y allí comienza ese proceso inflamatorio por citoclinas proinflamatorias y todo lo que está detrás de esto. Y viajan al torrente sanguíneo más lo que usted traga y produce una inflamación sistémica. Eso es real, eso existe. Y si usted trata a un paciente inflamado y le va a poner implantes o le va a hacer endodoncia
o le va a hacer cualquier otro tipo de tratamiento, está usted prácticamente con el boleto seguro a que el tratamiento le va a fracasar. Total. Lo que pasa es que la medicina del futuro no se va a basar en la evidencia científica. O sea, se está tendiendo a eso. Se va a basar en cómo mejora el paciente y va a basar todo en lo que es la alimentación y en todo lo que es la mínima invasión, porque en realidad es eso. Y en el entendimiento, porque lo que nosotros sabemos es una gota en el mar y lo que desconocemos es un océano. Así O es. sea que la evidencia científica eh, quizás muchas veces está sesgada, siempre hay, depende de dónde me pare a querer demostrar algo y desde qué punto de vista lo quiera demostrar, porque eso sucede, yo he trabajado sobre eso. ¿Y qué es lo que quiero demostrar de acuerdo a lo que yo quisiera demostrar? Pero si yo me paro de otro lado, lo puedo ver desde otra manera y quizás me da un resultado totalmente diferente. Entonces yo creo que hoy, y esto es la medicina del futuro, es la de la experimental, de cómo va avanzando el paciente a través del tiempo y a través de tratamientos que, que, se vayan estudiando que dan resultados. ¿Sí? Yo ahora estoy trabajando con el doctor Mazzarini, que es con el que yo estudié. Él me llama a mí y me dice, quiero trabajar con vos. O sea, para mí fue un honor enorme, pues yo soy alumna de él, porque él vio que quizás le estaba faltando la pata de la odontología. Él estaba viendo una cosa y no viendo otra, ¿no? El tema de la odontología, que era tan importante, donde el 70-80% de las enfermedades provienen de la boca, y él no la vio. Entonces es como que quiere indagar sobre eso y así llegar a la integralidad. Pero él dice, yo estoy trabajando con la medicina biológica hace más de 20 años y yo tengo mi propia forma de trabajo. No necesito evidencia científica porque yo ya sé cómo hacerlo. ¿Sí? Y esto quizás no está publicado, que es una pena realmente, pero ya sabemos por qué estas cosas a veces no salen, ¿no? A la luz o al mercado, porque no es redituable. O sea, esto seamos Sí, honestos, sí. cómo es todo. Y bueno, a eso estamos llamados y a los colegas a animarse, que realmente una vez que uno cruza este río no vuelve nunca más. Bueno, gracias a Dios tenemos excelentes maestros. Está el doctor José Fernando García en Colombia. Y, y bueno, vamos a ver, en cualquier momento hacemos una integración. Yo te agradezco muchísimo el tiempo, tu sabiduría, tu experiencia. Esto da para hacer muchos programas más. Esto apenas es un conversatorio que quise tener de entrada. Te sigo, te admiro, he visto tus trabajos, espero tenerte en Venezuela. Estamos haciendo Muchas algunos gracias. trabajos muy interesantes en la Plana Boloña. Hace rato nombraste que habías hecho algunas cosas para el Colegio de Odontólogos de Venezuela, el cual envié un saludo al doctor Pablo Quintero, nuestro buen amigo, el cual pues el Colegio de Odontólogos avala pues este programa de Aula Abierta Internacional, que es una ventana del conocimiento para todos aquellos que estamos en las ciencias médicas, odontológicas, público en general y todo aquel que quiera estar actualizado de lo nuevo, de lo que se está reactualizando, de lo que estamos, de las nuevas investigaciones, de la ciencia, la tecnología, cómo vamos conectándonos y cómo vamos compartiendo esos conocimientos entre todos, así como estamos hoy. Así es. Muchísimas gracias a vos, Atilio. Me sentí muy cómoda. Espero que les haya servido mi experiencia, mi humilde experiencia, y ojalá poder seguir difundiendo esta nueva medicina, porque es la medicina, es la odontología, ya no tiene que estar separada, ya el odontólogo tiene que ser el integral del paciente. Y bueno, ojalá bueno, no creo verlo yo, pero que ya el odontólogo sea el médico del paciente, ¿no? Así Sí, pueda sí, sí. tomar decisiones y pueda hacer más terapias y también trabajar desde el todo. Así que yo te agradezco muchísimo
y nos veremos pronto y estoy abierta a cualquier propuesta o si necesitan, estaré. Así que muchísimas gracias, que No, tengan buenas noches. muchísimas gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer y un honor tenerla aquí. Y bueno, Igualmente. este es Aula Abierta Internacional para todos esos estudiantes y público que te siguen. Aquí está una ventana más a la orden de todos estos profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Fue presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa. Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica. Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.